Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, es un gusto saludarles. Muy buena tarde para todos ustedes. Bueno, ahora sí, estamos en la cuenta regresiva, 3, 2, 1. Hoy es el 3, mañana el 2 y el jueves el 1. Y ahí terminamos ya esta hermosa aventura que hemos tenido. Bueno, quisiera abordar con ustedes ahora en esta clase, terminar lo que dejamos pendiente en la clase anterior de cómo el libro de Apocalipsis revela a Jesucristo. Jesús es el centro del Apocalipsis. No es la tragedia, no es el caos, no es el fin del mundo de una manera catastrófica. El Apocalipsis es Jesús, ¿no? Es Cristo, Cristo en todo su esplendor. Y lo que vimos en la clase anterior era cómo Cristo se empieza a manifestar en el versículo número 1 del capítulo 1, donde dice que es la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios. El capítulo 1, versículo 5, vimos la clase anterior que tenía muchos adjetivos. Era el testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de la tierra, el que nos amó, lavó nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, aquel a quien es dada la gloria, el imperio por los siglos de los siglos y que va a venir nuevamente por segunda vez a la vista de todos. Bueno, voy a compartir la pantalla para guiarnos ahora en un recorrido. Solo vamos a hacer el recorrido general de dónde podemos nosotros encontrar a Cristo en el Apocalipsis. Bueno, esto era lo que vimos, ¿verdad? Eh, que tiene que ver con Cristo en un segundo, muy bien, ok. Bien, entonces vamos a hacer este recorrido y después de esto iniciaría otra clase que se llama, vamos a hacer el análisis del capítulo 22 del libro de Apocalipsis, para que más o menos orienten de cómo me gustaría que fuera el trabajo final que ustedes van a tener que realizar. Bien, seguimos. En el versículo 13, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 13, encontramos a alguien que está mencionado como semejante al Hijo del Hombre, parado entre las siete iglesias. Esta expresión Hijo del Hombre enfatiza la humanidad de Cristo, la cual nunca perdió cuando asciende a los cielos. Es decir, Jesús no sigue siendo un ente descarnado, ¿no es cierto? Sino es alguien que se manifiesta todavía como una persona humana, ¿verdad? Y el universo está controlado por un hombre, el primero entre muchos hermanos o entre todos los hermanos. Después de esta expresión que el ángel ve parado entre las iglesias a uno semejante al Hijo del Hombre, viene una descripción de este hombre glorioso. Y dice el pasaje que era vestido o que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra o en su mano 7 estrellas. De su boca salía una espada de doble filo o de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Todos estos adjetivos, hermanos, no tenemos tiempo para explicarlo hoy, pero si ustedes deciden utilizar este pasaje para su trabajo de investigación, se van a dar cuenta que cada uno de estos elementos que rodean el simbolismo del que es semejante al Hijo del Hombre son símbolos muy fuertes que enfatizan la eternidad de Dios, enfatizan su realeza, enfatizan su fuerza, enfatizan el poder del Espíritu de Cristo, enfatiza muchos de los aspectos, ¿verdad?, que tienen que ver con un ser poderoso, ¿no? Un ser que, con todas estas características, no hay poder o no hay imperio que pueda hacerle frente. Así que bueno, encontramos en el versículo 13 también a Cristo de una manera poderosa, de una manera que va a reflejar básicamente su poderío.
La visión de él fue suficiente. Cuando él ve esta visión, cuando Juan, el autor, ve esta visión, fue suficiente para que cayera a sus pies como muerto. Era tan fuerte la impresión, era tan poderosa la imagen rodeada de todos estos símbolos, que no quiere decir que Jesús tenga fuego en los ojos, ¿verdad? Sino sus ojos como, es una comparación, sus pies como el bronce bruñido, su voz como estruendo de muchas aguas, son comparaciones. La voz del estruendo de muchas aguas es como si ustedes van a la garganta del diablo aquí en las cataratas del Iguazú, y en ese recorrido que se le conoce como la garganta del diablo, es impresionante el ruido que produce las muchas aguas. Bueno, de ese tamaño es el poder. Y cuando Juan ve esta revelación, cae como muerto, y entonces Jesús entonces da algunos de sus títulos divinos. Y el más importante es yo soy, el más importante. ¿Por qué? Porque recuerden que el yo soy es la expresión o el nombre que Dios le da a Moisés cuando éste tiene que ir a Egipto y el pueblo le pregunte, bueno, ¿y quién es el que te envía? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. El yo soy los envía o te envía a vos. Así que cuando el Señor da sus títulos, da esta expresión, yo soy el primero y el último, es decir, Jesús es eterno. Yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y finalmente dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vean claramente, hermanos, cómo Apocalipsis va a reflejar a un Cristo que tiene todo el poder, toda la autoridad en esta expresión de el gran yo soy, ¿no? Ese carpintero de Galilea, ese hombre que fue muerto en la cruz del Calvario de manera ignominiosa, es el que ahora tiene el poder, tiene la potestad sobre la muerte y sobre el infierno, sobre lo que representa la realidad del mal, diríamos, ¿no? En el Hades, lo que representa la realidad del mal. Muy bien. Así que vamos descubriendo cómo Jesús se va revelando a través de Juan en estas visiones, su esencia. Luego de esta visión poderosa con la que inicia Apocalipsis, realmente esta es la verdadera introducción, es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio a sus santos de las cosas que iban a suceder prontamente. Bueno, después de esta revelación vienen las cartas a las 7 iglesias del Asia Menor, ¿verdad? De aquel que camina entre las 7 iglesias, está en su iglesia. Cuando dice camina entre las 7 iglesias, es decir, que es el pastor que está cuidando a sus ovejas y cuyos ojos refulgentes observan su condición. No hay nada que escape. El fuego purifica todo, el fuego limpia todo, y la mirada del Señor es tan penetrante que es capaz de limpiar y purificar todo, ¿verdad? Así que para cada iglesia, Cristo reconoce sus obras mientras camina entre ellas. Jesús no está ajeno a lo que pasan sus siervos y sus siervas. Jesús no está distante, no es el Dios griego que está en el Olimpo mirando a la distancia cómo sus criaturas sufren las desgracias que los dioses les imponen. Cristo es superior, ¿verdad? El salmista decía en la reunión de todos los dioses, Dios es el Dios de todos ellos, ¿no? Entonces, Jesús camina con su iglesia y conoce lo que están pasando. Además, Jesús va a alabar a las iglesias lo que está bien, lo que han hecho bien las iglesias, el cuerpo de Cristo, por eso era un libro eclesial, pero también Dios va a reprobar y va a corregir lo que está mal. Cristo sabe que como iglesia, como cuerpo de Cristo, necesitamos eh, hacer las cosas de manera correcta. Él también promete recompensas celestiales a los que vencieran. Esta básicamente, hermanos, es la estructura, ¿verdad?, que maneja en términos generales el mensaje del ángel a las iglesias. Va
a decir que Él camina en medio de la iglesia, que conoce a la iglesia, yo conozco quién sos, va a alabar las cosas buenas, va a reprobar lo que está mal, pero al final viene un mensaje de recompensa diciendo el que venciere. Vamos a verlas de manera muy general. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso dice, estas son las palabras de aquel que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre los candelabros de oro. La iglesia de Esmirna le dice, estas son las palabras de aquel que es el primero y el último, es decir, su eternidad, que murió, pero que resucitó. Y recuerden que la resurrección es fundamental en esto. Pérgamo, estas son las palabras de aquel que tiene la espada aguda de 2 filos, una espada filosísima, ¿verdad? Que nadie puede detener. Y su palabra es tan fuerte que penetra hasta lo profundo del corazón. Para Tiatira, dice, estas son las palabras del Hijo de Dios, cuyos a ver, un segundo, porque le veo acá, cuyos ojos, ¿verdad? Son como llama de fuego y cuyos pies son como bronce bruñido, el bronce fuerte, metal poderoso, no es fácil de destruir al bronce. A Sardis le dice, estas son las palabras de aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. A Filadelfia dice, estas son las palabras de aquel que es santo y verdadero, que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Y finalmente a la iglesia de la Odisea dice, estas son las palabras del Amén, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios. Cristo tiene palabra para su iglesia. Y mucho más cuando ésta está en persecución. Siempre habrá palabra. Siempre ha habido palabra del Espíritu para las iglesias, para la iglesia, en término universal diríamos, ¿no? Siempre ha sido. Entonces, Cristo está presente en su palabra, Cristo camina en su iglesia, Cristo está al pendiente, Cristo sostiene, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el que tiene el Espíritu, los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, es decir, toda la totalidad de las cosas están en sus manos. La llave de David, él es el amén. El amén es una confirmación total y completa de la realidad de Cristo. Avanzamos, hermanos, dejamos ahora las iglesias que hemos reflejado a Cristo en los capítulos 2 y 3 y ahora en el capítulo 5 vamos a ver nuevamente a Cristo reflejado como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, como el que ha triunfado. Está parado en el centro del trono de Dios, rodeado por los seres vivientes y ancianos, lo que lo retrata en el mismo centro del cielo. ¿Quién es el centro, el eje de todas estas figuras que rodean? El león. Entonces es presentado como el cordero inmolado. Este pasaje es interesantísimo en la visión de Juan, porque vean ustedes en el capítulo 5, versículo 6, que dice, capítulo 5, Apocalipsis, capítulo 5, versículos 5 y 6, dice lo siguiente, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El libro de Apocalipsis no es un libro sellado, ¿verdad? Es un libro abierto que evidentemente refleja la continua presencia del Espíritu de Cristo para todas las personas. Y entonces en el versículo 5 vemos a Cristo con la figura de león. Pero basta parpadear un poco, basta con abrir y cerrar los ojos para darnos cuenta que en el capítulo 5, versículo 6, inmediatamente en el versículo siguiente, dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Es decir, Cristo cumple esta doble función, león y cordero, cordero y león.
Y ambos animalitos, diríamos, estos símbolos de la naturaleza en cuestión de animales, ¿verdad? Reflejan evidentemente la presencia tanto de León en su, eh, se ha considerado como el rey de la selva, en su impronta, en su fortaleza, en su poder, diríamos, ¿no? Y el cordero inocente que va degollado, va como decapitado, que va como al matadero. Así lo predijo el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 7, que dijo, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Así que en el capítulo 5 estamos viendo a un Cristo que ocupa el lugar que le corresponde. ¿Cuál es? El centro de todo. El centro de todo. El centro donde está el trono de Dios y está rodeado por los seres vivientes, por los ancianos, ¿no es cierto? Y el Cordero está sentado y él puede abrir el libro, ¿verdad? Y entonces, cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, ¿verdad? Y copas de oro, hay música, hay copas de oro de incienso, hay olor hermoso, olor fragante del incienso que rodea toda la escena, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste degollado y con tu sangre nos has redimido para con Dios y demás. Y viene una alabanza maravillosísima. Así que el capítulo 5 de Apocalipsis también nos sigue hablando de Jesucristo vencedor, ¿verdad? León y cordero, cordero y león. Seguimos avanzando y ahora vemos en el versículo 7 que Él es el único digno. No hay nadie, hermanos, en todo el universo, en las millones y millones de constelaciones, de vías lácteas, de incontables mundos, no hay nadie que pueda ser digno más que el Cordero. Él es el único digno en la creación de tomar el rollo de la mano del Padre, ¿verdad? Dice el versículo 7, como leí, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esta imagen poderosa de que eh, las profecías el género apocalíptico, perdón, el género apocalíptico que se desarrolló en la época judía, los apocalipsis judíos de esa época intertestamentaria siempre terminaban sellando esos escritos, sellando esas palabras, ¿verdad? Como para que nadie las pudiera reconocer hasta que se cumplieran los tiempos. En el libro de Apocalipsis no hay tal sello. Cristo abre el libro y Cristo revela de parte directamente de Dios quién es Él. Y después, como lo vimos, es adorado. Cristo es adorado por las cuatro criaturas vivientes, los cuatro seres vivientes, como el que es digno de abrir los sellos. Y la canción dice, este cántico es cristológico, este canto de victoria, dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho reyes para nuestro Dios, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Un canto de victoria, ¿no? Un canto donde finalmente Dios ha redimido a través del Cordero a su pueblo, a su iglesia. Y por lo tanto, ahora ya no son más perseguidos, ahora ya no son más maltratados, ahora tienen coronas en sus cabezas, ahora tienen vestiduras sacerdotales y ahora ellos los santos, los que fueron martirizados, los que fueron asesinados por la causa de Cristo, reinarán en la tierra. Por eso nuestro credo doctrinal nos habla de que nosotros no nos vamos a ir al cielo, como la iglesia adventista establece, que dice que cuando el Señor venga nos llevará al cielo, o como otras denominaciones que creen en el rapto secreto, dicen que nos va a raptar el Señor, nos va a llevar al cielo. Apocalipsis no es el cielo, sino es la tierra.
Apocalipsis, todo Apocalipsis es el cielo bajando a la tierra. Todo baja del cielo a la tierra. Por lo tanto, la realidad de la recompensa de los justos no será en los cielos, sino serán aquí en la tierra, ¿verdad? Esta es nuestra casa y aquí es donde va a haber nuevos cielos y nueva tierra, donde morará la justicia de Dios. Así que vean, entonces vamos en el capítulo 5 y seguimos hablando de Cristo porque Apocalipsis es Cristo. ¿Ok? Todos aquellos que quieran ver Apocalipsis como un libro que va a desarrollar profecías están equivocados. ¿Ah? Apocalipsis es un libro para encontrar a Cristo, para buscar a Cristo y encontrarlo. ¿Mm? Seguimos. Luego de que el Cordero es adorado por los cuatro seres vivientes, viene la adoración por los ángeles, porque Él es digno, ¿no? Entonces viene ahora la adoración angelical y los ángeles dicen, el Cordero que es inmolado es digno de tomar, ¿no? Es digno de tomar, dice el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Imagínense la escena poderosísima, más de los soldados romanos que tenía en ese momento el imperio, más que cualquier potencia mundial que tuviera el poder político, religioso para oprimir. Hay millones de ángeles que alaban al Cordero y dicen a gran voz, es decir, casi gritan, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hay un cántico celestial maravillosísimo que se le rinde al Cordero de Dios, al Cordero degollado, al que por su sangre nos ha hecho reyes y sacerdotes. A Él sea el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Imagínense ese grito de millones de ángeles diciendo esto. Es Cristo, hermanos, es Cristo, es Cristo. Y yo estoy emocionado porque algún día seguramente lo veremos y lo escucharemos y veremos eso de escuchar a los millones y millones y millones y millones y millones y millones de ángeles dando esta alabanza gloriosa a Jesucristo. Imagínense entonces la escena y estas palabras traían aliento a los hermanos nuestros perseguidos en el siglo primero. Y no solamente los cuatro seres vivientes alaban al Señor, no solo los ángeles adoran a Cristo, sino toda la creación. El Salmo 150, el Salterio termina diciendo, todo lo que respira, alabe a Yahvé. Y dice el pasaje, versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, les oí decir, toda la creación, hermanos, toda la creación, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que está debajo de la tierra, lo que está en el mar, como dijo como recita el hermoso mandamiento del Señor, ¿verdad? No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. No, antes, eh, eh, el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Es decir, no hay nada que pueda compararse a Cristo. Tan es así que ahora esta misma creación, ¿verdad? El cielo, la tierra, debajo de la tierra, en el mar, todas las cosas que en ellos hay, todo lo creado, también se unen a la alabanza celestial al Cordero y dicen al que está sentado en el trono y al Cordero, al Padre y al Hijo, ¿verdad? Por eso nosotros no creemos que el Espíritu Santo sea una persona, porque aquí no está el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fuera la tercera persona de la Trinidad, tendría su trono.
y tendría que decir al que está sentado en el trono y al Cordero y al Espíritu Santo. Si el texto dijera así, entonces nosotros creeríamos que el Espíritu Santo es una persona, pero el Apocalipsis habla del Padre y del Hijo. Por eso nosotros creemos que el Espíritu Santo es el poder que emana, ¿verdad?, del Padre y del Hijo para nosotros. Por eso nosotros no oramos al Espíritu Santo, no adoramos al Espíritu Santo, no lo consideramos una persona, sino el Padre y el Hijo actuando con nosotros. Entonces, la creación entera dice al que está sentado en el trono, el Padre, Yahvé, Dios mismo, Adonai, El Shaddai, ¿no? Y el Cordero, Cristo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Todos, hermanos, todos se unen en alabanza a Cristo. Apocalipsis es Cristo. Cristo, hermanos, no es terremotos, no es terror, no es angustia, no es de que un meteorito va a caer y va a destruir todos y seremos aniquilados. Apocalipsis es Cristo, ¿no? Es Cristo. Y entonces Jesús es adorado junto al Padre. Dice el versículo 14. Estamos leyendo el capítulo 5. Dice el versículo 14. Los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hay una adoración celestial a Cristo porque ha triunfado, porque es el Cordero que ha triunfado, porque tiene el poder y la autoridad para triunfar. Seguimos avanzando. En el capítulo 6 es el Cordero el que abre los sellos, es el poder. Esta palabra no está sellada, no está llena de misterio, ¿verdad? No está encapsulada en este halo de misterio como para que alguien diga, ah, yo conozco los secretos que encierra el Apocalipsis. Los secretos fueron revelados por Cristo, porque en el capítulo 6 el Cordero abre los 7 sellos para revelar lo que tiene esta palabra, este libro. En el capítulo 7, versículo 14, tenemos la descripción maravillosa de la gran multitud, como aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El efecto del sacrificio de Cristo es expiatorio, ¿verdad? Exculpatorio. Por la sangre de Cristo nosotros somos limpios y por lo tanto somos exculpados, es decir, la sentencia que pesaba sobre nosotros de muerte ha sido quitada por el Cordero, por la sangre del Cordero. En el versículo 17 encontramos al Cordero, a Cristo descrito como el pastor que los conduce a fuentes de agua de vida. Dice el versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Esta figura maravillosísima del pastor, ¿verdad? Una figura muy alentada por las tradiciones bíblicas. David era un pastor de ovejas. Amós era un boyero, un pastor, ¿verdad? Que es tomado del rebaño para ser el gran profeta de Dios. Los pastores son elegidos para que se les anuncie el nacimiento del Mesías en el Evangelio de Lucas. Y ese hermosísimo salmo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando dice eso el autor de Apocalipsis, porque el Cordero está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Esta imagen del Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de fuente fresca me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ese pensamiento, hermanos, en medio de la tribulación, alentaría a cualquier persona a morir por la causa de Cristo. Por eso es un libro maravilloso de esperanza. Avanzamos y ahora en el capítulo 12 encontramos a Cristo como descripto
de esta forma que dice que él regirá con vara de hierro a todas las naciones, dice el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta imagen, ¿no es cierto?, de un niño naciendo, pero no es un niño indefenso, no es el niño más del pesebre, sino es un niño con carácter, con poder, con autoridad, que no va a permitir ninguna injusticia y que su mano será lo suficientemente fuerte para dar justicia a quien la tiene y para oprimir o para detener a aquellos que quieran o pretendan hacer el mal. Por eso dice que regirá, reinará con vara de hierro a todas las naciones. No va a permitir más injusticia, bajo ninguna circunstancia. Yo ahora, hoy a la mañana estuve escuchando unas noticias de la caída de este tirano, ¿verdad? De este personaje sirio, el presidente Bashar, algo así, y, y cómo fue derrocado, ¿no? Y ver las atrocidades que tenía, hermanos, gente encerrada, cómo eran aplastados por una prensadora, ¿verdad? Y los hacían como hoja de papel a las personas, los sometían a torturas increíbles, mujeres violadas, personas que pasaban en calabozos horribles, hermanos, sin ver la luz del día. De verdad, yo vi la noticia hoy, todo un reportaje de cómo cayó esta tiranía, ¿verdad? Este tirano. Y la verdad te dice, ven, Señor Jesús. Y cuando uno ve esas cosas, uno se da cuenta que el Señor vendrá a quitar ese tipo de acciones que aún siguen estando en el mundo, hermanos. Increíblemente, siglo XXI, usted y yo dormimos tranquilamente en nuestras camas, pero hay otras personas que están increíblemente esperando que alguien los libere. Y para eso el Apocalipsis dice, tengan paciencia, que el Señor no tarda en venir. Así que hoy la verdad me acordé de Apocalipsis y digo, Dios mío, cuánta falta nos hace leer Apocalipsis para volver a recuperar el sentido de estar y de vivir, ¿verdad? Y de tener la esperanza de que todo esto terminará algún día. Bien, avanzamos, capítulo 13, versículo 8. Encontramos que el libro de la vida pertenece al Cordero, que fue degollado desde el principio del mundo, es decir, un plan de salvación que estaba en el corazón de Dios. Y dice el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El libro de la vida, ¿no? Todos creemos bajo esta literatura apocalíptica que algún día los libros se abrirán. No sabemos cómo será esa parte, ni qué libros serán, porque cuando se escribe el Apocalipsis, los libros que ellos tenían no eran nuestros libros, no tenían esto. Ahora nosotros tenemos libros digitales, ¿no? No sabemos cómo serán esos libros. Lo que sabemos es que hay como un tipo registro, ¿verdad? Donde están escritas todas nuestras obras y que algún día esas obras son las que pesarán. Por eso, la importancia de amar a Cristo no por temor, no por miedo, no porque tengamos que ser perfectos, sino amar a Cristo para entender que más allá de las situaciones que vivimos, tenemos un abogado que nos defiende. Avanzamos en el capítulo 14, versículo 14, habla de que Cristo, el Cordero, es quien ciega la cosecha de la tierra, ¿no? El que recoge los primeros frutos, los mejores frutos de la vida. Y dice el versículo 14, miré, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona y en la mano una hoz aguda, ¿verdad? Va a cosechar. Esta cosecha, hermanos, es maravillosa porque es el cordero, ¿no? Que tiene una corona de oro, es decir, es un rey,
tiene poder y tiene autoridad, y trae una hoz en su mano para, y muy filosa para cegar, ¿verdad? Esta es una figura muy del campo, una figura muy campesina, que hace básicamente que el experto sepa cuáles son los mejores frutos, ¿verdad? Cuáles son los excelentes frutos, y entonces cortarlos, y eso es lo que verdaderamente importa. Y Dios quiere que nosotros seamos esos buenos frutos que el sembrador coseche de nosotros. Avanzamos en el 19:7, encontramos a la esposa que se ha preparado para las bodas del Cordero. Y dice el capítulo 19, versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y la esposa se ha preparado. El novio ha hecho fiesta, ha preparado todo, ha dispuesto todo lo necesario para la fiesta final, la fiesta del compromiso final, que nada podrá separar al Cordero de su amada, de su novia, la iglesia, de nosotros. Nada nos volverá a separar, ¿verdad? Las bodas del Cordero inician una etapa de felicidad absoluta, eterna, sin principio ni fin, porque viviremos en la eternidad, ¿verdad? En la eternidad con el Cordero. La esposa está preparada y uno tiene que estar consciente de esto. A veces la iglesia está más envuelta en problemas internos, está más envuelta en chismes internos, está más envuelta en pleito entre líderes, entre familias, ¿no? No estamos preparados. Somos las 5 vírgenes insensatas que cuando venga el novio no nos encontrará preparados, ¿no? Nuestro aceite no tendrá. Pero habrá otras iglesias que sí, que conocen su papel, que están luchando para alcanzar a los pecadores a Cristo, que saben resolver sus problemas bajo la guianza y el poder del Espíritu Santo. El novio vendrá y tendrán aceite suficiente para entrar con él a las bodas. Avanzamos en el capítulo 19, versículo 11, encontramos una de las descripciones más completas del Cordero que tiene la victoria sobre sus enemigos. Dice, entonces vi el cielo abierto. Aquí está el pasaje, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, ¿no? Todos los ámbitos de pelea, de combate, de conquista que en aquellos tiempos existían. Los caballos eran armas de guerra, ¿no? No eran animalitos hermosos, sino eran instrumentos de guerra los caballos. Sus ojos eran como llama de fuego, nuevamente. Hay alguien que siempre está atento, que no se le va a escapar absolutamente nada de ningún gobierno opresor o tirano. Y había en su cabeza muchas diademas en señal de realeza, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, ¿no? Nadie sabe ese nombre. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, porque el Cordero derramó la sangre. Es importantísima, porque recuerden que la sangre es el símbolo de la redención. Y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, la palabra que transforma, la palabra que crea, la palabra que es dinámica, la palabra que tiene poder para hacer de la nada todo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios poderoso para dar de beber a los inicuos, diríamos hoy en términos muy coloquiales, una sopa de su propio chocolate. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta imagen victoriosa, una imagen aplastante, una imagen triunfante, la imagen de Cristo, ¿no? Venciendo. Cuando nosotros encontramos a Cristo en el Apocalipsis, hermanos y hermanas, olvídense, olvídense. Por eso el Apocalipsis es uno de los mejores libros que tenemos en la literatura cristiana. Bien, seguimos adelante en el capítulo 19, del 17 al 21.
Se describe la victoria final del Cordero sobre la bestia, sobre el falso profeta y sus ejércitos. Y en el capítulo 20 se describe la victoria sobre Satanás. ¿Vale? Todos son destruidos, ¿no? Todos van a ser destruidos. Llámense estos gobiernos tiranos que todavía tenemos hoy. Si el Señor vendría ahora, ¿verdad? Destruiría todos estos imperios basados por el terror, el poder, la ambición y demás, ¿no? O sea, finalmente Cristo es victorioso. En el capítulo 21, versículo 22, encontramos al Señor Dios Todopoderoso y al Cordero en el templo de la Nueva Jerusalén y el Cordero como la lámpara de la Nueva Jerusalén. Dice el 21-22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Son ellos. Vuelvo a repetir, acá no encontramos el Espíritu Santo como persona, ¿no es cierto? Y solamente en el templo están el Dios Todopoderoso y el Cordero que viven en la Nueva Jerusalén, en una ciudad celestial, y no hay necesidad de lámpara alguna, de luz, de reflectores. Ellos son la luz verdadera. Y en el capítulo 22, versículo 1, encontramos que la fuente del río de vida es el trono de Dios y del Cordero, ¿no? Es el trono de Dios y del Cordero. Así que es maravilloso ver cómo dice el versículo 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salían del trono de Dios y del Cordero. Hay tranquilidad, al final hay paz, hay calma, aguas cristalinas, aguas de vida, aguas de sanidad. Al final, hermanos, hay una recompensa maravillosa. Por eso los cristianos tenemos que soportar, ¿no? Y no tenemos que sufrir ni por chismes, no tenemos que sufrir porque seamos malos. Bienaventurados, dice Pedro, aquellos que sufren por la causa de Cristo, ¿no? Porque al final están estas recompensas. En el capítulo 22, versículo 12, Jesús testifica que Él viene pronto con su recompensa. Sea quien sea, perdón, voy a bajar acá porque no lo veo. ¿Qué dice acá? Será Él. Cristo será Él quien recompensará a los justos y a los malvados por sus obras. Dice el 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras, ¿verdad? A cada uno según sus obras. Así que Cristo viene, dice, he aquí vengo pronto. Es la palabra de Cristo. En el capítulo 22, versículo 13, con los títulos divinos que se le da el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, ¿no? Son títulos divinos, títulos de la deidad de Cristo. En el 22:16 se describe a sí mismo como la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Y finalmente, hermanos, es Cristo el que testifica acerca de la verdad de este libro y quien dice, ciertamente vengo en breve. Dice el versículo 20 del capítulo 22, el que da testimonio de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues todo lo que se ha dicho, hermanos. De todo eso que empezó revelando a Cristo. Ha sido testimonio directo de Cristo. Por eso dice, el que da testimonio de estas cosas dice, habla. Él mismo lo firma. Ciertamente vengo en breve, ¿no? En breve, evidentemente, ha sido el faro de esperanza de todos los cristianos que esperamos que este tiempo sea el tiempo de la venida de Cristo, pero no lo sabemos, ¿no? Pero este es nuestro breve, ¿no? Cristo viene pronto, no sabemos cuándo. Así es que tenemos que vivir con la esperanza de todas las cosas que Él nos ha prometido. ¿Okay? Bien, entonces hasta aquí, hermanos, con esta clase hemos entendido la importancia de mirar a Cristo en el Apocalipsis. El Cristo triunfante, el Cristo que tenemos que predicar, la buena noticia. El anunciante pasa a ser el anunciado.
Las primeras comunidades cristianas alcanzadas por este género apocalíptico entendían perfectamente que la tribulación que ellos pasaban no se comparaban con el cordero degollado. El cordero ya había sufrido lo mismo que ellos. La sangre de los justos, de los perseguidos, de los que eran devorados por las bestias salvajes en el Coliseo romano, que eran puestos en las piras y quemados vivos, aquellos que eran torturados para que negaran a Cristo, ya sabían que el Cordero había pasado lo mismo que ellos y el Cordero había vencido y ellos también iban a vencer. Creo que hoy más que nunca, hermanos, tenemos que recuperar este carácter cristológico, pastoral y eclesial del libro de Apocalipsis y no tratar de satisfacer nuestras morbosidades personales de creer que nosotros sabemos descifrar o cualquier otra persona se arrope el derecho de querer o pretenda saber descifrar los misterios de algo que no existe. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. ¿Ok? Así que espero que esta es una hermosa línea de investigación y de lectura. Esta es una propuesta de lectura. Ya si ustedes quieren leer el Apocalipsis con base en los TikTok y en base a los videos que aparecen en YouTube, bueno, eso ya es cuestión de ustedes, ¿no? Ya cada uno decide. Pero esta es una muy linda, interesante, profunda y creo verdadera propuesta para poder acercarnos al libro de Apocalipsis, descubriendo a Cristo y gozándonos en esta esperanza de lo que Él significa. ¿Ok? Muy bien. Eh, Quiero pasar al siguiente tema, pero sí, antes quisiera preguntar a los hermanos que están en clase presencial si tienen alguna duda, pregunta, comentario que quieran hacer de esta unidad temática que hemos visto, el Cristo glorificado, el Cristo resucitado y el Cristo que vendrá por segunda vez, reflejado en el Apocalipsis. Si hay alguna pregunta o comentario, hermanos, hermanas, por favor, con toda confianza porque me gustaría pasar el tiempo que nos resta de la clase a hacer este ejercicio de interpretación del capítulo 22, precisamente, ¿verdad? Con el que cierra el Apocalipsis. ¿Cómo podríamos interpretar el capítulo 22? Así que bueno, antes de eso, pregunto, ¿todo bien? Bueno, Es excelente, es maravilloso el libro. Entré tarde, pero es palabra de Dios. ujú. Es lo máximo. Se dan cuenta entonces que no es tan de miedo, ¿no? No es tan de terror. Desgraciadamente la iglesia, hermanos, ha desperdiciado mucho porque nos hemos dejado influenciar por esa idea de los últimos tiempos, la destrucción de, ¿no? Pero bueno, al menos Apocalipsis no habla de eso. Bien, voy a detener aquí la grabación y voy a iniciar otra nueva para ponerla en el último capítulo que tenemos en la plataforma.